Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra edición especial de Piedra Consultores. Hoy nos acompaña una figura destacada en el ámbito jurídico nacional, el licenciado, maestro, doctor Miguel Francisco González Canudas, con más de 30 años de experiencia en los tres poderes de la Unión, articulista, académico, exalto funcionario del Consejo de la Judicatura Federal, y hoy hablaremos sobre su candidatura en este proceso inédito donde el pueblo elige a quienes impartirán justicia. Gracias, Maestro. gracias, muchas gracias. Un gusto. El gusto es mío. Y también nos acompaña Freddy, como siempre. Y bueno, pues que en este tema inédito, como hablamos de todo este tema, ¿cómo explicaría este tema? Si nos pudiera dar un resumen de qué es lo que se nos vino dando para que pues, nuestro público pueda tener un poquito de contexto. Yo creo que la explicación está en el abismo que existe entre lo que desea el ciudadano y lo que percibe el ciudadano como justicia y lo que las instituciones de justicia aportan como resultado de la misma. Ese abismo, esta separación en esa percepción. El ciudadano cree una cosa, no hay justicia. Y por otro lado, tenemos que las instituciones sienten, perciben que sí hacen esa labor. Esa división, esta separación, creo que es la principal explicación del por qué encontramos la necesidad de cambiar el sistema de justicia en este país. No es fácil, no es una decisión sencilla. Cambiar el sistema de justicia implica trastocar pues, la operación del día a día que tiene que ver con muchos de los actores fundamentales en la actividad pública y la actividad jurídica, abogados, defensores, clientes o ciudadanos, jueces, magistrados, actuarios, oficiales, autoridades que cumplen o no cumplen la norma. Es decir, hay un conjunto de elementos y todo eso creo que se traduce en un concepto que se llama cultura de legalidad. Es decir, este país tiene un tema, un déficit en la cultura de la legalidad y esto implica este abismo. Tenemos percepciones diferentes. La ciudadanía quiere una justicia bajo ciertos parámetros y las instituciones están dando una justicia bajo ciertos parámetros. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo juntar y romper este abismo? Es cambiar el paradigma de la justicia. Y creo que eso es parte de lo que está sucediendo. Es un cambio realmente de paradigma. Habrá que ver cuál es el efecto, la consecuencia, y si estamos hablando de una reforma a corto, mediano o largo plazo. Muy interesante introducción, se lo agradezco, maestro. Empezaremos con algunas preguntas, mi querido Freddy. Pero antes de empezar con las preguntas, yo quisiera saber quién es Miguel, ¿no? ¿Dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son sus logros? Queremos que la comunidad, nuestros seguidores, ¿quién es Miguel? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo más destacado que ha hecho, no? Antes de empezar con las preguntas, ¿quién es ese ser humano? Yo creo que es fundamental lo que estás diciendo tú. Y hablar de quién es Miguel es hablar de un ciudadano, igual que ustedes, igual exactamente que ustedes, deseosos de que en este país las cosas caminen bien y deseosos que las cosas en materia de justicia se hagan mejor, porque eso se traduce en un desarrollo para nuestro propio país y para nuestros propios ciudadanos. Miguel es un ciudadano de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, crecí y me desarrollé y me desenvolví fundamentalmente en escuelas públicas de inicio, primaria, kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, y tuve la gran fortuna de cursar la licenciatura en Derecho en la UNAM, en la Facultad de Derecho, y eso te marca como abogado, te marca necesariamente como ciudadano y te determina un compromiso con la sociedad. Entonces, ¿quién es Miguel? Eso, Miguel es un ciudadano más que comprometido con la sociedad, comprometido con el país, y eso me llevó
en mi ejercicio profesional a tener dos grandes vertientes. Una, pues empecé prácticamente mi ejercicio como pasante de abogado, ni siquiera pasante porque ni siquiera había empezado la carrera. Yo no sé qué era, pero carga portafolio o mensajero o algo así. Pero me permitió empezar a conocer lo que eran los servicios de justicia desde los 17, 18 años, ingresé a la carrera, seguí trabajando como abogado o como postulante y después tuve la gran oportunidad, y cuando digo la gran oportunidad, tuve la gran oportunidad de ingresar al servicio público y créeme que no me arrepiento. Me tocó mi primera actividad profesional siendo abogado de una delegación política, una delegación particularmente de carácter rural o semirural, que era Milpalta, y te da una visión diferente de lo que era la justicia, básicamente en la visión de esa comunidad y cuál era la justicia que yo percibía como carga portafolios, pasante, mensajero y en el ejercicio inicial de mi profesión. Y voy a poner un ejemplo. Lo primero, yo con mi nuevo título de abogado, yo sintiéndome el que sabía todo y que me iba a comer el mundo a puños, lo primero que me encontré y que tiene que ver con el tema de justicia y que me transformó y me hizo pensar mucho en los amigos, fue, ¿saben quién era el juez cívico? En esa época juez cívico, ahora bajo otra denominación. ¿Saben qué hacía el juez cívico? ¿Y quién era? Era un señor de 80 años, profesor, sin ninguna formación jurídica. Y él era el que fungía como el juez, en esa época no cívico, perdón, juez calificador, ahora cívico, juez calificador, ahora cívico, sin ninguna formación de abogado. Y yo, Miguel, recién salido de la carrera, ¿cómo la justicia está en manos de una persona que no es abogado? Y me marcó que al paso de los días y meses, entendí que ese señor, que era un profesor, que iba en guaraches literalmente a su juzgado, le tenían confianza. La gente acudía a él y creían en él. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo un hombre de carne y hueso, que no tiene formación jurídica, tiene la capacidad para impartir justicia? Y entonces fue donde entendí la diferencia entre lo legal y lo justo. Pero más que esa parte, me marcó y me permitió tomar la decisión de seguir en el servicio público. Entonces, participé en los 3 niveles de gobierno, en donde tuve la gran oportunidad de participar directamente en la elaboración de las iniciativas de ley que transformaron la Ciudad de México de departamento a jefatura de gobierno, donde se transformó el proceso donde se designaba a los delegados a ahora procesos de elección y actualmente alcaldías. Eso me formó como abogado en la parte que tenía que ver con la responsabilidad de cómo se deberían hacer las leyes y por qué deberían ser leyes, sobre todo por consenso, por construcción, con contenido verdaderamente legítimo generado por la propia sociedad. Participé después en gobernación, me fui a gobernación, tuve la gran oportunidad de ser el abogado general de la Secretaría, se le llama titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y por ende el pulso y el contacto con la gente continuó. Pues era el trato con los grupos, con las manifestaciones, con el día a día y eso se llama adquirir sensibilidad y saber qué le duele a la sociedad. De ahí me fui a Seguridad Pública, a la PGR, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, donde me tocaron temas como ejemplo la forma en cómo se debe impartirse justicia desde el punto de vista profesional. Ejemplo, cómo hacer que un perito verdaderamente sea profesional.
y cómo transformar nuestros servicios periciales en servicios dignos de un México del siglo XXI. En esa época, siglo XX. ¿Cómo lo lograríamos? Siglo XX y siglo XXI, en los principios. ¿Cómo lo lograríamos? Bueno, me tocó participar en la elaboración de la reforma constitucional en materia de sistema de justicia penal o sistema acusatorio adversarial, y finalmente mi participación en el Poder Judicial. En el Poder Judicial ocupé 2 posiciones. Fui el director general de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, y dentro de mis tareas estaba, entre muchas otras, presentar denuncias contra esos jueces y magistrados o funcionarios que actuaban indebidamente, como también inclusive representar los intereses del Poder Judicial desde el punto de vista litigioso. Vi amparos, vi denuncias, vi juicios ordinarios civiles, vi juicios ordinarios mercantiles, de todo un poco. Y posteriormente participé en la administración y fui el responsable de la administración, literal, de la administración de todos los juzgados y todos los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Esto es, bajo mi cargo estaba cómo darles papelería, cómo pagarles, cómo lidiar con el sindicato, qué día, qué no día deberían fijarse días de asueto o no asueto en función a lo que se determina en los calendarios oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. La justicia de este país vale 80,000 millones de pesos. Eso vale la justicia en este país. La pregunta es, ¿tenemos una justicia de calidad? ¿Están bien invertidos? ¿Están bien invertidos? Es todo un tema. Por ejemplo, ¿cuántos juicios se resuelven en este país al año? Más de 1 millón de juicios. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos rezago, no? Entonces, ¿qué está mal en el sistema? ¿Necesito más juzgados o más tribunales? ¿Necesito más personal? ¿Necesito hacer las cosas mejor y disminuir los tiempos? ¿Dónde está el verdadero tema? Entonces, ese es el Miguel al que yo me refiero. Un Miguel de carne y hueso que le ha tocado vivir como ciudadano y le ha tocado caminar la ciudad y le ha tocado vivir como funcionario. Conozco la visión de la sociedad porque la he percibido y la he palpado los he escuchado y los he recibido y he luchado con ellos, y conozco la visión del impartidor de justicia, qué les duele, qué no les duele, por qué, cómo hacer mejor el trabajo y por qué lo tienes que hacer mejor. Muy bien, maestro. Y bueno, yo creo que la primera pregunta era ¿qué lo motivó a postularse en este proceso inédito? Me imagino que las bases vienen desde que vio a este señor, ¿sí?, que no tenía un título de abogado, pero que creían en él. Y toda esta parte que usted está mencionando de que ha vivido la necesidad o la vivencia, pues, del pueblo y ha estado de otra parte. Pero al final, ¿qué lo motiva a estar ahorita aquí, en este proceso? Yo creo que es parte de lo que tú dices. Yo diría, ¿qué justifica el que decida participar? Y lo que me motiva, yo diría. Cuando empezó el proceso de reforma judicial, yo tenía dudas si debería o no debería participar. Si era el momento y debería ser yo un perfil idóneo o no idóneo para participar en este proceso y en este cambio. Escuchaba y leía todos los días, pues, infinidad de temas vinculados al mismo. Y los vivía, porque pues como abogado lo vives todos los días. Entonces la primera pregunta que yo me hacía era, ¿realmente quiero o debo participar? Y quien me motiva a cambiar de decisión, yo diría, fue mi hija. Mi hija me dijo, papá, a ver, llevas más de 30 años en esto. Nos ha tocado buenas y malas, y siempre tú has dicho que debemos apoyar y trabajar y mejorar y poner nuestro granito de arena
en el tema de mejorar el país. ¿Por qué no lo vas a hacer, papá? Ese fue. Entonces me hizo recordar esa anécdota que te digo de este profesor que era juez y que impartía justicia y que violaba, pues por lo menos los formalismos, pero que cumplía su deber extraordinariamente. Entonces, eso fue lo que me motivó. Una niña que me dijo, papá, aporta tu conocimiento, tu experiencia, tus virtudes y tus defectos, porque somos seres humanos y los tenemos, apórtalos para que esto que se acaba de decidir pueda transitar en beneficio de la sociedad. Para bien o para mal, debes empujar y aportar algo de lo que te dejó tu experiencia y tu conocimiento y que creas que puede servir para mejorar mucho de lo que se está planteando. ¿Qué esperamos de Miguel ahora que sean las votaciones y que afortunadamente pueda llevar a cabo ese sueño? Ese impulso que la hija comentó, ¿qué esperamos? En ese nuevo cargo, en ese nuevo Miguel, en ese nuevo Poder Judicial, ¿qué esperamos? Pues mira, yo creo que esa expectativa que tú marcas es simplemente que debes esperar un compromiso absoluto y real por parte mía. Y no es hueco, vamos, si lo quisiéramos decir de esa manera. Porque un compromiso real, auténtico, íntegro. Porque ese compromiso tiene que estar relacionado con lo que quieres y cuál es tu visión de la reforma y de la justicia propiamente dicho. Yo creo en una justicia y en un servicio de justicia eficiente, eficaz, transparente, honesto, pero sobre todo cercano a la gente y sencillo. Entonces, ¿qué debes esperar de mí? Ese compromiso para alcanzar ese objetivo, que es eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, sencillez. Muchos dicen, no, es que hay que hacer los procedimientos más sencillos. Pues eso implica modificar, y ustedes como abogados y expertos en contabilidad, pero abogados finalmente en vías de hechos, miren, eso implica cambios de ley, cambios y transformaciones que habrá que proponerse seguramente. Y hay algunas cuestiones que ya están definidas. Pero ¿qué no podemos hacer una sentencia en lugar de 600 hojas en 20? A ver, Freddy, ¿cuántas sentencias tú has visto en donde básicamente 200 hojas, 300, 400 son de los antecedentes del juicio, la otra parte son los presentes jurídicos y los presentes judiciales, o sea, la normatividad y los presentes judiciales, y de resolución estamos hablando de 3 hojas? Bueno, yo cuando lo empiezo a leer me empieza a dar sueño. Ahora con la inteligencia artificial puedes meter al sistema y te hace un resumen en 1 minuto de la resolución. Pero a ver, ¿cuánto nos llevó a hacer esa resolución? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto personal? ¿Cuántos recursos? ¿Cuántos recursos? O sea, ¿cuánto cuesta hacer eso? Pero eso no es lo grave. Lo grave es que a veces los señores magistrados o los jueces utilizan mucho tecnicismo. Hubo por ahí algún juez que explicó una sentencia, fue muy sonado ese caso, a una menor de edad, en representación de los padres, pero efectivamente le hizo una sentencia de 3 o 4 hojas, donde le explicaba efectivamente con palabras rancheras, como dicen en mi pueblo, ¿sí? Efectivamente se entendió, coloquiales, la amparó y se entendió. Coincido con lo que tú me dices perfectamente, y además es utilizar a veces papel, a veces otros insumos. Entonces todo eso es importante y que se tenga un criterio. Y efectivamente, si la persona tiene la razón, que se la dé. Y en materia administrativa, a veces, siempre lo he dicho, ¿no? Si la autoridad se equivocó, porque también son humanos y se pueden equivocar. Si se equivocó la autoridad, adelante. Se equivocó el contribuyente, también.
pero que sea eso, una verdadera justicia para ambas partes, esa parcialidad que deben de tener los magistrados o los jueces al momento que están llevando a cabo un asunto a veces muy trascendental. Que no les tiemble la mano, eso es lo que queremos escuchar. No me tiembla la mano y si tengo que hacer justicia, se va a tener que hacer justicia. Eso esperamos. De verdad considero que tu trayectoria profesional pues debe de estar ahí, ¿no? Con todas estas personas que nos siguen, que de alguna manera es el conocerlo y que de alguna manera ustedes vean que tratamos de entrevistar a gente que tiene experiencia profesional, que ha ocupado cargos públicos y que considero desde mi punto de vista que se merecen o nos merecemos todos como ciudadanos una nueva oportunidad de tener gente diferente, que efectivamente conozca, domine y aplique la ley. Fíjate que lo que tú dices es bien importante. Cuando yo digo que yo me comprometo porque debe haber honestidad en el ejercicio de la función, es eso. La honestidad no solamente es contigo, es para quien le estás dando el servicio. El piso debe ser parejo. Servidor público, juez o magistrado, que no tenga la suficiente valentía, la suficiente entereza para saber que sus decisiones no van a ser nada sencillas, sino que sus decisiones trastocarán, desde luego, intereses. Habrá un ganador y un perdedor. Eso me lleva a un tema, desde su perspectiva y de lo que está diciendo. ¿Cuáles son los principales retos de independencia judicial hoy en día? ¿Por qué me río? Y me río porque tocaste la parte medular de la reforma y de lo que se está discutiendo. ¿Tenemos una justicia independiente? Yo te preguntaría, y esa es la pregunta, ¿la tenemos? ¿Realmente la tenemos? ¿O la teníamos? ¿O la teníamos? Pero la pregunta es, ¿realmente la teníamos? ¿Realmente la vamos a tener? Por el cambio, ¿no? Viene un cambio y vemos positivo el cambio. Yo creo que es la combinación de las dos cosas. A ver, habrá casos en donde la impartición de justicia era totalmente objetiva, imparcial, apegada a la norma, pero en todos los era igual. No, sabemos que no en todos los casos se daba de esa forma. Pero con uno que no se dará, hay corrupción, se perturba el ejercicio de la función judicial y jurisdiccional. No necesita haber muchos, con uno. La función del juez o del magistrado debe ser de entereza. No importa si está uno o está otro. Desde luego, y coincido contigo, había imparcialidad, había falta de objetividad, no en todos los casos. Y si no lo hay en todos los casos, entonces estamos fallando en el tema. Ahora, ¿cómo esta reforma nos va a garantizar eso? Yo creo que es una combinación de hombres, instituciones y desde luego políticas. ¿A qué me refiero? Hombres, porque tienes que escoger verdaderamente gente que tenga esa interés, que tenga principios, que tenga valores, que no le tiemble la mano y que no le tiemble porque tiene la experiencia y el conocimiento para hacerlo. Porque sabe que tiene principios y que cuál es su objetivo es la de impartición de justicia y que no lo pierda su visión y su objetivo. Segundo, ¿por qué instituciones? Porque los hombres que forman estas instituciones, particularmente los superiores a estos jueces y magistrados, o los que revisan y vigilan a estos jueces y magistrados, deben tener exactamente el mismo compromiso. Es decir, si un magistrado responsable de revisar el desempeño de un juez y un magistrado se presta, para decirlo como tú lo estás diciendo de claro, al cochupo, al interés, al acomodar la justicia de acuerdo al caso concreto, pues las cosas se van a perturbar. Debe haber compromiso del juez, del magistrado, de su personal,
con la imparcialidad y la objetividad, como también la debe haber de los integrantes del Tribunal de Disciplina, del personal, prácticamente del todo del Poder Judicial. ¿Y por qué política? Entonces, primero, interesa en lo personal del 2, en cuanto a la institución, y 3, desde el punto de vista de política. Esta reforma tiene tanta profundidad que implicará generar una verdadera política pública judicial. Tiene que construirse una visión a partir de junio, que sean designados los jueces, los magistrados, los ministros, una visión de dónde está el Poder Judicial y hacia dónde debe ir el Poder Judicial. La Constitución, desde luego, marca parámetros y lineamientos muy claros, pero hay que trabajarlos, hay que profundizarlos, hay que materializarlos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes o cuánto tiempo deberás tener para resolver un asunto? Según la Constitución, son 6 meses. 6 meses. Y si en 6 meses, yo les he dicho, si el tiempo se te va y es un expediente de 3,000, no sé, hojas, no creo que vayas a decir, pues tengo que hacerlo bien. Son 6 meses. Yo creo que deberían de valorar si efectivamente ese asunto debe ser 6 meses o debe ser un poco más. Pero es un criterio. Al final la Constitución ya te lo puso y te lo plasmó, que si en 6 meses no terminas el asunto, cuidado, porque la cabeza se cae y no hay vuelta atrás. Entonces, algo que es muy importante, por eso les digo, el compromiso que están adquiriendo ahorita jueces, magistrados y cualquier integrante del Poder Judicial, son 6 meses. Entonces va la cuenta hacia atrás y ojo, lo que yo digo es, van a llegar y van a retomar esos asuntos que ya vienen de años, no de meses. Es ahí donde les he preguntado, ¿tienen la capacidad para que efectivamente todos esos asuntos de años se pueden resolver en 6 meses? Y si van a llegar, a partir de ese momento que lleguen, ¿se van a ocupar los 6 meses? Son temas que, como tú dices, se van a tener que legislar con leyes secundarias. Esos 6 meses considero que están a rajatabla, pero que de alguna manera hay que entender esos casos que son bien objetivos, porque es un cambio. Y es un cambio desde el origen, desde el principio hasta el final que está haciendo el Poder Judicial. Pero bueno, ahora, Miguel, ¿dónde te vamos a localizar? Espérame tantito, es que trae muy la secuencia que él trae, me ha encantado, te voy a explicar por qué. Me voy a hacer otra pregunta, maestro. ¿Qué le diría a quienes temen que la elección por voto popular pueda abrir la puerta a la politización o incluso a la infiltración del crimen organizado? Que mucho es el temor. Digo, cuando uno ve sus credenciales, uno dice, es una persona súper preparada, sabe, es una persona de principios, tiene conocimiento, tiene experiencia. Uno de los grandes problemas de esta reforma y de todo esto es, oye, ¿quién va a llegar? ¿No? ¿Qué le puede decir a estas personas que tienen esta preocupación? Este ha sido un debate que se ha dado desde que se definieron los requisitos de elegibilidad que establecía la Constitución, ¿no? La propia Constitución establece, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, pues desde un requisito de calificaciones hasta un tema de honorabilidad, pasando por los temas de si estás vinculado o no estás vinculado al crimen organizado. Cuando se pasan por estos procesos, que creo que son procesos como toda la vida perfectibles, pues se filtra o se puede filtrar gente que no cumple necesariamente con los parámetros que la reforma está planteando que debe tener un juzgador. Si es así, el propio sistema define un mecanismo de expulsión. ¿A qué me refiero? La propia reforma establece la posibilidad, que antes no existía, la posibilidad de que la propia sociedad evalúe el desempeño de ese servidor público. Y el desempeño no solamente va a ser cuantitativo, es decir, cuántas sentencias resolviste o cuánto tiempo te tardaste, sino también cualitativo, la calidad de la misma. Y ahí es donde vamos a encontrar si hay tramposos,
si hay gente vinculada al crimen organizado, que se sabe. La sociedad va a tener la oportunidad, uno, de, en un mecanismo de escrutinio público, revisar y depurar a esas personas que no cumplen con ese perfil. Pero también la propia institución. El Tribunal de Disciplina, que es una institución nueva, elegida bajo un procedimiento distinto que lo que era el Consejo de la Judicatura para los temas de vigilancia y disciplina, básicamente tendrá la oportunidad y la obligación también de iniciar procedimientos de investigación y de disciplina que traen consigo desde la amonestación de un servidor público hasta su separación del cargo. Es decir, la propia reforma constitucional trae un diseño de blindaje para este tipo de cosas. Hay que trabajar muchísimo. Por eso, no solamente implica, pues me di cuenta 2 años, 3 años, 4 años después. No, esto se percibe, se sabe, se palpa. Pero más allá de eso, creo yo que implicará, como lo dije hace un momento, un cambio y una conformación en la política pública de carácter judicial. ¿Cuántos asuntos se deben resolver? ¿Cómo se deben resolver? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué condiciones? Es la primera vez en materia jurisdiccional que se va a evaluar el desempeño bajo ciertos parámetros que inclusive se cuestionaba si no incidían o no invadían lo que era el criterio jurisdiccional, el libre arbitrio del juez o el magistrado en el momento de decidir. Yo creo que esos parámetros van a permitir equilibrar estos abusos si alguna gente de estas se infiltra o se mezcla, ¿no? El propio sistema los debe rechazar cuando las cosas se hacen bien. Y por último, ahora que le decí, ya le decimos a los que le dan miedo de que sucede esto, ¿qué le puede decir a los que van al electorado que por primera vez van a acudir? ¿Cuál sería su mensaje final? A reserva de que tengas otra pregunta, Freddy, ¿cuál sería la reflexión final en este proceso respecto a usted, el tema de qué le puede decir a todos estos personas que votarán? Híjoles, siempre son preguntas interesantes, buenas y profundas las que hacen ustedes, y por eso gozo cada vez que tengo la oportunidad de platicar con ustedes, y eso es hacer civismo, hacer civilidad. Y que todo esto, reafirmamos, todo esto es con fines educativos, profesionales, y que queremos conocer quiénes van a integrar el Poder Judicial, que eso es muy importante. Si nos preocupamos como sociedad, como profesionistas, saber quiénes pueden llegar, qué gente puede estar ocupando esos cargos, y eso es lo importante que reflexionemos, porque es la primera vez en México que se llama una elección popular. Entonces, desde 1917, que por ahí hay alguna situación, no se da, es inédito. Entonces, si nosotros no hacemos el cambio, si nosotros no apoyamos con lo que está haciendo con esta reforma, realmente hay que ver quiénes van a representar el Poder Judicial. Al final, solamente yo te quiero que al final nos digas los números, el color, todo esto, de alguna manera, porque ya sabemos quién es Miguel. Pues, primero que nada, agradecerles la entrevista, el interés, la convicción, el compromiso, pues con el país, porque esto es compromiso de país, es que las cosas salgan bien por el interés de todos, porque nos beneficia a todos como sociedad. ¿Qué yo le diría a la sociedad? Que no pierdan la oportunidad de elegir bien, como tú dices, de revisar con detalle a quién van a escoger como juez, como magistrado, como ministro. Al que escojan es el que va a resolver sobre su vida, sobre su libertad, sobre su salud, sobre su patrimonio. Ese es el grado de importancia de la decisión del 1 de junio. ¿Qué les diría? Ciudadanos, compañeros, amigos, decidan bien, revisen a quién van a escoger. Son públicos los currículos,
son pública la experiencia y el conocimiento de todos los participantes. Escojan al mejor, al que ustedes consideren que cumple con el perfil. Y ese ejercicio de libertad que implica la convicción de decidir por el mejor, garantiza que no se nos metan gente que no debe meterse, como son gente vinculada al crimen organizado, o deshonesta, o que no cumpla con los principios de imparcialidad y objetividad. Pero sobre todo, que decidan con la convicción de que esto puede hacer que las cosas empiecen a cambiar. Y si no, exijan, no solamente el 1 de junio, sino cuando les toque evaluar el desempeño de esos servidores públicos, que los llamen a cuentas y que estén ahí para llamarlos a cuentas. Eso es lo que cambiaría el país. Finalmente, me postulé como magistrado en materia administrativa, magistrado de circuito en materia administrativa. Me toca la boleta rosa. Esto es, ustedes tendrán que escoger una boleta de las diversas que hay, la famosa rosa, que dice magistrado de circuito en la parte de arriba, buscar mi nombre, Miguel Francisco González Canudas, y desde luego el número 30, que me corresponde, porque ahora se vota por número y por nombre, y colocar el número 30 en el recuadro correspondiente de la parte de arriba. Decidan bien, yo creo que es lo que hay que invitar a la gente, sea yo o cualquier otra persona. Claro, me gustaría que me escogieran a mí, pero decidan bien, ese debe ser el compromiso de ustedes. Y el compromiso de nosotros es responder a esa expectativa con lo que hemos platicado aquí. Miguel, pues la verdad nos da mucho gusto haberte tenido en este foro, pero de verdad, qué bueno que conozca a la gente sobre tu trayectoria, sobre la persona que es Miguel, y son buenas, yo creo que buenas las personas que de alguna manera vamos a ir a votar el 1 de junio y que de alguna manera seamos conscientes, nada más. Muchísimas gracias por haber acompañado, participado con nosotros. No sé, doctor. Una entrevista muy enriquecedora. Muchas gracias, maestro. Esta es su casa. Y bueno, pues como saben todos, el compromiso que tenemos nosotros aquí en el despacho es poder extraer siempre temas novedosos, siempre temas de interés, profesionales. Lo que está sucediendo ahorita es inédito y la verdad es que no podemos voltearnos y no ver lo que está pasando. Muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente. Gracias.